Saludos, bienvenidos al resumen semanal de Cubavisión Internacional, un recorrido por la agenda informativa de la última semana en esta emisión, por supuesto. Destacaremos la llegada a Cuba de un barco ruso de combustible luego de más de 3 meses y medio sin recibir petróleo por el bloqueo energético estadounidense. Le informaremos sobre la visita a Cuba de líderes religiosos internacionales para mostrar solidaridad con Cuba en medio del difícil contexto del país. Y destacaremos las celebraciones de niños y jóvenes en conmemoración a los aniversarios de sus organizaciones. Claro, reseñaremos otros hechos que fueron noticia y que pusieron a Cuba en la mira del mundo. Ya comenzamos. El petrolero ruso Anatoly Kolotkin llegó a Cuba esta semana con unas 100.000 toneladas de petróleo de ayuda humanitaria. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, agradeció este miércoles a Rusia por su ayuda. El líder cubano aseguró que ya se empezó la descarga del buque y que luego se realizará el procesamiento, la distribución y el uso racional de este embarque, que aunque insuficiente en medio de la aguda escasez, aliviará de manera gradual la situación en las próximas semanas. Cuba no está sola. La llegada de este supertanquero ruso lo confirma. Su carga, 100.000 toneladas métricas de crudo, equivalen a 730.000 barriles procedentes del puerto de Primorsk. La embarcación navegó más de 4.500 millas náuticas. En 23 días ha llegado a la división comercializadora de la Unión Cuba Petróleo en la zona industrial de la ciudad de Matanzas. Cuba ha estado pendiente de la ruta marítima del Anatoly. En el país, el agradecimiento más sincero al pueblo y gobierno rusos y especialmente al presidente Vladimir Putin por la permanente solidaridad política y material en momentos complejos. Cubanas y cubanos concentrados en la bahía matancera desde el amanecer saludaron el gesto solidario. Medios de navegación Caribe, de prácticos de Cuba y especialistas de la base de supertanqueros asumieron de conjunto con la tripulación rusa las maniobras de entrada a la bahía y el atraque. Hemos organizado estas operaciones para hacer la descarga del buque en turnos normales de 12 horas, es decir, trabajo continuo, 12 horas por turno. Se prevé, es decir, se pactó 96 horas para la operación del buque. Desde hace casi 4 meses, Cuba no recibía importación de hidrocarburos. El bloqueo energético impuesto por el gobierno de Estados Unidos ha impedido operaciones marítimas desde el exterior hacia puertos cubanos. Expertos en negocios de la Unión Cuba Petróleo explicaron a nuestro equipo que importar combustibles en la mayor de las Antillas es un derecho de Cuba, no un privilegio que autorice el gobierno de Estados Unidos. Sobre el tema, también han dejado claro que exportar combustibles a Cuba es un derecho de Rusia y de cualquier país sin interferencia de Estados Unidos u otra nación. Lo que es extraordinario, ilegal e inaceptable, enfatizan especialistas, es la pretensión estadounidense de privar a Cuba de suministros de este recurso por medio de la coerción a estados soberanos. Directivos de la Unión Cuba Petróleo plantean que la materia prima rusa recibida este martes posee rendimientos eficientes para procesos de refinación en las condiciones industriales cubanas. Aclaran que la carga es valiosa y oportuna, pero no cubre la demanda de combustibles de la nación. Viene como un alivio a las tensiones energéticas que ahora mismo estamos viviendo. Este combustible va a generar un nivel de productos terminados, al licuado del petróleo, básicamente para satisfacer las necesidades de las instalaciones críticas que tenemos nosotros, hospitales, centros educacionales internos. Vamos a estar produciendo también un nivel de gasolina que, bueno, va a venir un poco que
aliviar la tensión momentánea que tenemos ahora mismo con el combustible gasolina. En el caso del diésel, que es el combustible más complejo, por el cual hoy atravesamos una situación, digamos, desde el punto de vista energético tensa. Bueno, el diésel va a estar destinado básicamente a lo que es la generación distribuida y al resto de las actividades que hoy transitan en la economía, que se han visto indiscutiblemente afectadas por la carencia de este combustible. También vamos a estar obteniendo fuel oil. Fuel oil lo vamos a destinar básicamente a la generación eléctrica en plantas importantes como Moa, Mariel, Las Patanas acá en La Habana, las generaciones distribuidas que vamos a tener en el resto del país, en todos los grupos de fuel, que nos va a servir a nosotros para reforzar y apoyar un poco más la problemática que ahora mismo tenemos con el sistema energético, que no tenemos combustible para la generación. La logística marítima, terrestre y la industria de refinación en la Unión Cuba Petróleo, listas para el procesamiento de la carga y posterior distribución de combustibles. Estamos estimando que pueda estar durando refinar este cargamento completo entre 12, 14 días aproximadamente una vez que comencemos ya el proceso. Esta ayuda solidaria se une a las constantes gestiones del gobierno cubano a toda hora para concretar abastecimientos de hidrocarburos desde el exterior al país. Al cierre de este reporte, autoridades explicaron que mientras persista el bloqueo imperial, cada cargamento como el de este buque será recibido con inmensa gratitud, pero, señalan, el problema no podrá resolverse sin el levantamiento total de las medidas de asedio e intento de asfixia contra el pueblo cubano. Gracias, Rusia, gracias a los países y organizaciones amigas por su apoyo. En su cuenta en la red social X, el primer ministro Manuel Marrero Cruz anunció que con la publicación del ahora nombrado Programa Económico y Social del Gobierno 2026, corresponde a cada nivel la actualización con objetividad de las acciones a desarrollar. A partir del análisis con más de 2 millones de personas de diversos sectores de la sociedad, fue actualizado lo que antes se denominaba Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, y desde el pasado miércoles el nuevo documento ya está disponible en la plataforma Soberanía y en el sitio web de la Presidencia de la República. Precisó Marrero Cruz que el objetivo es que el programa se convierta en herramienta de trabajo como un hilo conductor para alcanzar las necesarias transformaciones en el complejo escenario que enfrenta el país. Alexander Mitrievich, gobernador de San Petersburgo, recibió en esa ciudad rusa al viceprimer ministro y ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de Cuba, Óscar Pérez Oliva Fraga, quien participó en la 23ª sesión de la Comisión Intergubernamental Cuba-Rusia. El encuentro estuvo marcado por el interés en fortalecer la cooperación bilateral. Mitrievich expresó su solidaridad hacia Cuba al anunciar una donación para el sistema de salud pública en las provincias de Santiago de Cuba y Matanzas. Por su parte, Pérez Oliva Fraga subrayó la disposición de ambas partes para ampliar la colaboración en sectores clave como la educación, la cultura y la industria biofarmacéutica. En ese mismo sentido, el viceministro de Asuntos Exteriores del país eslavo, Sergei Ryabkov, declaró a la agencia de noticias TASS que Rusia no tiene derecho a abandonar a Cuba, su socio más cercano en el Caribe, y que seguirá ayudándola. El vicecanciller, al referirse a la noticia del arribo del buque petrolero que llegó a puerto cubano el pasado 31 de marzo, expresó que durante décadas en las que Estados Unidos ha ejercido una presión cada vez mayor sobre Cuba, su gobierno nunca ha ocultado su intención de apoyar incondicionalmente a La Habana y brindarle asistencia. Igualmente, señaló que el gobierno ruso actúa teniendo en cuenta consideraciones humanitarias, pero también de acuerdo con el entendimiento de que Cuba es su socio más cercano y fiable en el Caribe. La delegación de líderes ecuménicos internacionales concluyó su visita pastoral de alto nivel para conocer los impactos del bloqueo estadounidense en el funcionamiento institucional de las iglesias, de las comunidades religiosas y del pueblo cubano en general. Al término de su estancia en conferencia de prensa, hicieron un llamado a la paz, condenaron el bloqueo y se manifestaron en contra de una intervención militar en Cuba.
Cuba no es una amenaza para Estados Unidos, es completamente lo contrario. El pueblo y el gobierno cubanos están a favor del diálogo, afirmó en conferencia de prensa el secretario general del Consejo Mundial de Iglesias, Jerry Pillay, al término de una visita pastoral histórica por el contexto en el que vive el país y por la coincidencia de 7 importantes líderes ecuménicos internacionales. From the US on Cuba is quite inappropriate and unjustified. Y sabemos que la presión que se ejerce de los Estados Unidos es bastante grande y que no tiene justificación alguna. We have been told very clearly that, Cuba is not an enemy of the USA. Nosotros estamos totalmente convencidos de que Cuba no es un enemigo de los Estados Unidos. The Cuban people and government are in favor of dialogue. El pueblo y el gobierno cubano están a favor del diálogo. And they invite the opportunity to sit down and talk about the issues to see how we can find resolutions. Y han invitado a la posibilidad de sentarse a conversar y poder analizar los temas que pudiesen ser contenciosos. We have seen that spirit and that desire to talk and dialogue. Hemos visto este espíritu y ese deseo de establecer un diálogo. And that is why, in our minds and opinions, that offsets this kind of strong narrative that speaks about Cuba being a threat. Y esto también es una muestra que refuta esa narrativa que trata de colocar a Cuba en esa situación. En el Centro de Prensa Internacional, los líderes religiosos explicaron que su presencia en Cuba es expresión de que la comunidad de fe global está con la mayor de las Antillas, que ellos han sido testigos de lo que vive el pueblo cubano y son conscientes de la presión de Estados Unidos y que están en la isla para denunciar las amenazas y las injusticias. Nosotros hemos escuchado los lamentos del pueblo cubano a través de nuestras iglesias hermanas que se encuentran presentes acá en Cuba. They have been telling us about the struggles and pressures they face because of the economic blockade. Ellos nos han hecho saber las luchas, las dificultades que enfrentan a partir de la imposición de este cruel bloqueo. They have told us of how they are living under the threat of war. Nos han hecho saber cómo viven bajo la amenaza de la guerra. As Christians, we believe that if one part of the body is in pain, the whole body also is in pain. Nosotros como cristianos consideramos que si una parte del cuerpo sufre, todo el cuerpo sufre. So in this time of struggle of the Cuban people, así que en estos momentos en que el pueblo cubano lucha, we are here to say that you are not alone. Estamos acá para hacerles saber que no están solos. En sus intervenciones pidieron el fin del bloqueo estadounidense contra Cuba, argumentaron sobre el uso manipulado de las informaciones acerca de la libertad religiosa en el país y se mostraron favorables al diálogo para mantener la paz y en contra de una intervención militar. Poder ver cultos en diferentes iglesias que visitamos el domingo. And for those of us who got the opportunity to preach, I don't remember anybody asking us what not to say, but we had the freedom to say what we wanted to say in the context of the Word of God. Y, por supuesto, aquellos de nosotros que tuvimos la oportunidad de predicar, no recibimos a nadie diciéndonos qué teníamos o no podíamos decir, sino que dijimos todo lo que consideramos de acuerdo a la palabra de Dios. We do not believe that aggression or economic pressure will solve any issue. We believe in peace and justice. Nosotros no creemos que ningún tipo de presión o agresión pueda resolver problema alguno. Nosotros creemos en la paz. We pray for an end of the embargo. Nosotros rogamos por el fin del embargo. And for no military aggression in Cuba. Y para que no haya ninguna agresión militar contra Cuba. Como parte del trabajo sostenido por muchos años con las instituciones y organizaciones ecuménicas cubanas como el Consejo de Iglesias de Cuba, los líderes afirmaron que continuarán apoyando y acompañando en este servicio e informaron sobre la futura creación de un foro ecuménico e internacional para Cuba con vistas a sensibilizar e incidir a nivel global sobre la actual situación del pueblo de la mayor de las Antillas. Esta semana inició la circulación en Cuba de nuevos billetes de 5.000 y de 2.000 pesos cubanos. El Banco Central de Cuba explicó las razones de estas nuevas denominaciones y cómo sería su distribución en el territorio nacional.
Diversificar medios de pago y facilitar las transacciones en efectivo en el actual contexto respaldan la decisión de ampliar el cono monetario en el país. Se trata de la circulación de nuevos billetes de denominaciones de 2.000 y 5.000 pesos. En encuentro con la prensa, autoridades del Banco Central de Cuba afirmaron que se busca igualmente reducir los costos operativos en el manejo del efectivo, que se dificulta hoy solo con denominaciones de 500 y 1.000 pesos. Por supuesto que tiene otras ventajas desde el punto de vista de no solo de los costos, sino también en la operatividad, la agilidad que tendremos en las sucursales bancarias a la hora de ofrecer determinados servicios financieros desde el punto de vista de la emisión del efectivo. Y como decíamos, no renunciamos a la estrategia de seguir trabajando en incrementar los pagos digitales, en lo cual también se vienen estudiando y se vienen analizando nuevas acciones para que podamos tener un mayor número de transacciones electrónicas. Sin embargo, como siempre hemos explicado, el efectivo sigue siendo un medio de pago vigente en el país y lo seguirá haciendo. Por lo tanto, también hay que tomar decisiones con respecto a un mejor uso de este medio de pago. Se explicó igualmente que los nuevos billetes circularán junto a los ya existentes y su introducción se realizará de forma gradual en la circulación monetaria. Toda la logística que ello implica no es lo mismo transportar billetes de altas denominaciones que transportar billetes de bajas denominaciones, lo cual introduce costos operativos para todos los que participan en la cadena del efectivo, desde el banco hasta sus prestadores de servicios, pero también a todos los comercios. Y viene también a una respuesta desde el punto de vista que también puede facilitar, o debe ser uno de los aspectos que hay que seguir trabajando en la calidad del servicio. Julio Antonio Pérez Álvarez, director de emisión y valores del Banco Central de Cuba, realizó una explicación detallada de las características de los nuevos billetes que incorporan las imágenes de las patriotas cubanas Mariana Grajales y Celia Sánchez Manduley, así como los elementos novedosos de ambas denominaciones. Se enfatizó también en que de manera paralela a estas decisiones continúan los esfuerzos para mejorar la calidad de los servicios en las instituciones bancarias del país. Y en nuestro resumen semanal ya recibimos al comentarista deportivo Miguel Ángel Cruz. Adelante. Efectivamente, muchísimas gracias. Ya comienza nuestro momento deportivo. Ya se dieron a conocer los rivales de los boxeadores cubanos Saidel Horta y Alejandro Claro para las peleas que sostendrán el 1 de mayo en Palma de Mallorca, España, al que también está convocado el astro Arlen López. El peso pluma Horta, subcampeón universal de Tashkent 2023, buscará su segundo éxito consecutivo de este tipo en combates cuando se las vea con el venezolano Fernando José Toro, quien acumula más experiencia con 11 éxitos, 9 de ellos por nocaut y 3 derrotas. Por su parte, Claro, doble medallista de bronce mundial, también intentará repetir la alegría de su incursión precedente, lo que le exigirá vencer en la división mosca al colombiano Edinson Martínez, en cuyo palmarés aparecen 15 triunfos, 2 de ellos por nocaut, 7 fracasos y 3 empates. Según el presidente de la Federación Cubana de Boxeo, Alberto Puig de la Barca, explicó que ambos duelos serán a 8 asaltos y precisó que aún no se oficializó el exponente del supermediano Arlen, 2 veces rey olímpico e igualmente invicto como profesional con 6-0. Dijo que se valoran propuestas de conjunto con Agon Sport, promotora que gestiona la presencia de domadores de Cuba en estos circuitos. Recordó además que el 24 de abril, Erislandi Álvarez, Lázaro Álvarez y Junior Sorzano combatirán a 10 asaltos en Santiago de Chile, en cartel de la Asociación Mundial de Boxeo AMB. La misión de Erislandi, 63 kilos, monarca de Olímpico de París 2024, será vérselas con el panameño ganador en 17 ocasiones, José Núñez. Erislandi buscará salir victorioso por 7ª ocasión al hilo en una tercera defensa de la faja continental latinoamericana. Lázaro, 61 kilos, triple rey del orbe y bronce olímpico, también expondrá su imbatibilidad 10-0 cuando cruce golpes con el brasileño Jackson Furtado con la intención de ratificar por 4ª ocasión el liderazgo continental americano. Sorzano, 69 kilos, tendrá la motivación de sostener el título Federlatin en su segundo compromiso de esa índole, contra el argentino Jonathan Wilson Sánchez, quien acumula 26 victorias. El máximo ente del boxeo en Cuba aclaró que todavía se deciden detalles imprescindibles para el anuncio oficial que involucra a Julio César Lacruz y el ruso Muslim Gaksimagomedov, previsto para el 9 de mayo por la faja absoluta de la categoría supercrucero de la AMB. De concretarse el pleito, sumarían muchos atractivos. Y bueno, esto sería entonces los compromisos de Agon Sport. Subraya una vez más la ambición que tiene esta agencia para convertirse como uno de los principales promotores de los boxeadores a nivel internacional. Y de esta manera le ponemos el punto final a nuestra información comentada de boxeo en el resumen semanal. Hasta pronto. Por primera vez en Cuba habrá una planta productora de biometano destinada a abastecer ómnibus y a generar electricidad.
El montaje de la instalación se encuentra en su etapa final en el municipio matancero de Martí y en los próximos días expertos procedentes de España se encargarán de ponerla en marcha. El proyecto cuenta con el financiamiento de la Unión Europea a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y está coordinado en la isla por el Ministerio de Economía y Planificación. Autoridades provinciales supervisan los avances de la obra. Personalidades de los ámbitos político, parlamentario y sindical de Francia participaron en la Asamblea Nacional en un debate sobre el recrudecimiento del bloqueo estadounidense contra Cuba, encuentro en el que denunciaron la agresividad de Washington. El embajador cubano en suelo galo, Otto Bayan, ofreció a los representantes una actualización de la situación en la isla, marcada por las carencias y la crisis energética como resultado de la escalada en la hostilidad de la administración del presidente Donald Trump. Al respecto, el diplomático denunció que la isla estuvo más de 3 meses sin poder importar crudo por la nueva cruzada estadounidense, la que calificó de imperialista. Después de las declaraciones de los panelistas, varios de los invitados intervinieron para compartir experiencias de apoyo a Cuba y para realizar propuestas de nuevas acciones de solidaridad. Culmina este 4 de abril el 31º Encuentro Internacional de Academias para la Enseñanza del Ballet. El certamen, a pesar de las circunstancias actuales que incluyen problemas con la generación eléctrica, apostó por su misión fundamental, constituir un espacio académico y artístico de referencia en la danza, con la participación de instituciones nacionales y extranjeras dedicadas a la enseñanza de ese genuino modo de expresión. La cita estuvo dedicada especialmente al centenario del líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, y a las danzas más allá del ballet clásico. El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, acompañó a los jóvenes cubanos en la parada antiimperialista Aquí con Fidel, convocada por la Unión de Jóvenes Comunistas y la Organización de Pioneros José Martí, en saludo a la conmemoración de sus aniversarios fundacionales y en contra del bloqueo de Estados Unidos hacia Cuba. El punto de partida fue Malecón IG. Allí se congregaron niñas, niños, adolescentes y jóvenes para condenar el bloqueo estadounidense, reafirmar su apoyo a la revolución y demostrar sus sueños de continuar viviendo en una patria libre y en paz. Les acompañó el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Cuando me diga que me voy al viento de una razón que no permite esperar. En el acto, a través de canciones y décimas, se denunciaron las afectaciones del bloqueo energético y el cerco comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos. En medio de este cerco criminal, aquí estamos los pioneros y jóvenes a las puertas de otro 4 de abril para demostrarle al imperio que esta es una generación que ha aprendido a resistir, a innovar y a crear en medio de la adversidad. En cada carencia hemos forjado un músculo de rebeldía. En cada limitación hemos inventado una solución. Y en esta trinchera nos acompaña un eterno joven rebelde, nuestro Fidel. Numerosas generaciones hemos continuado su obra, sorteando dificultades, asumiendo retos, sin dejar de sentir jamás la responsabilidad histórica que tenemos. Tras la concentración partió la caravana de bicicletas, motos y triciclos eléctricos. En ellos, las motivaciones de varias generaciones de cubanos de defender con orgullo la patria que los vio nacer. Y demostrando de esta forma el compromiso de la juventud cubana y especialmente el compromiso de los jóvenes universitarios cubanos con nuestro proceso en un contexto marcado por agresiones constantes y de crisis fuertes, donde aún así y en medio de este contexto crítico, la juventud cubana está comprometida también con su patria y con su revolución. Reafirmando nuestro apoyo a nuestro país y la lucha contra el bloqueo tan injusto y tan cruel que por más de 60 años está siendo castigada nuestra nación. Y estoy aquí por la juventud, por mí, por mis compañeros y porque juntos de esta forma estamos defendiendo la soberanía y nuestra identidad nacional. Estamos participando aquí porque tenemos que apoyarnos, hay que apoyar al pueblo y hay que apoyar a las causas justas en el mundo. Y aquí estamos. Aunque no soy joven, participo porque fui joven y porque la revolución necesita de todos, no solo de los jóvenes, sino de los adultos. Porque la revolución en estos momentos
está en una situación de mucha amenaza y la unidad es la que puede hacer la victoria. Los colores patrios vistieron el malecón habanero, ese que muchas veces sintió los pasos, las palabras y la fuerza del comandante en jefe. Justo con ese recuerdo en el año de su centenario, los jóvenes dan muestra de que su legado continúa. Por Fidel, recordando el centenario de Fidel y teniéndolo siempre presente con nosotros como nuestra luz que nos guía hacia un futuro mejor y a un país libre, soberano para todos. En el Parque 13 de marzo los recibió el Festival Cuba, mi país, con diversas iniciativas para festejar el aniversario 65 de la Organización de Pioneros José Martí, canto, bailes, danza, juegos, actividades del movimiento de pioneros exploradores transformaron la mañana en una jornada de celebración que llegó a muchos lugares de Cuba. La parada juvenil antiimperialista reafirmó que pese a las adversidades, la juventud cubana se mantiene fiel y unida a su revolución. Hoy dicen hoy, esto es lo que soy. Ha llegado la hora de abrir el corazón y mostrarle a la vida. Esto es lo que soy. Las manos que esperan la vida para protegerla de dolor y muerte. Arroyo que brota de heridas y nunca se olvida con quién va su suerte. La pasión sagrada de los persistentes y la paz amada y la sangre hirviente. Rebelde con causa repleto de amor, honradez, cortesía. Nación de hermanos frente al huracán con llantos y alegrías. Sueños con memoria sin hipocresía. Voz que se levanta, solo habrá mañana. Este 4 de abril se celebra en Cuba los 65 años de la Organización de Pioneros José Martí y los 64 de la Unión de Jóvenes Comunistas. Disímiles actividades con juegos, acampadas, bicicletadas, visita a lugares históricos y con mucha alegría se han realizado en todo el país. Gracias por acompañarnos. Recuerde que nos vemos la próxima semana.